Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos más para empezar, pero mientras tanto, si pueden, entra su nombre y el estado de donde estás conectando en el chat. Gracias a Chiles. Gracias, bienvenido a todos. Mientras que vayan conectando y poniendo todo en orden, pueden poner su nombre y estado en el chat. Ya puntualmente a las 11:05 vamos a empezar para no perder tiempo, am, para dar una oportunidad a todo el mundo para entrar. Vemos personas desde Nueva York, Wyoming, Michigan, Connecticut, de muchos lugares. Gracias por estar aquí hoy. Durante la presentación también pueden poner sus preguntas y al final haremos lo que podemos para contestar cualquier pregunta que tengas. Ok, ya vamos a empezar. Hoy vamos a estar hablando de la prevención 101 para comunidades hispanas y latinas. Yo soy Cristina Mancebo Torres. Y vamos a ir un poco hablando primero de los centros de prevención y después vamos a entrar al tema. Next slide, Sarah. Este evento se brinda a través del Centro de Transferencia de Tecnología de Prevención de Nueva Inglaterra, el PTTC de Nueva Inglaterra. Es un programa financiado a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, o sea, SAMHSA por sus siglas en inglés. Es un acuerdo corporativo de SAMHSA y ahí tienes el número del acuerdo
Todas esas imágenes ustedes lo van a recibir después o en su tiempo ustedes pueden revisar esa imagen. Next slide. Antes de empezar, queremos recordarles del poder de las palabras. Como entendemos que las palabras pueden marcar la vida de una persona, siempre usamos un lenguaje de persona primero. Un ejemplo de ese lenguaje es el uso de una persona afectada por el abuso de sustancias en lugar de usar la palabra adicta. No somos perfectos y a veces cometemos errores en la forma de que hablamos estos temas, pero siempre debemos tratar de mejorarnos en ese aspecto por respeto a las personas que luchan con problemas de trauma, salud mental y adicción. Next slide. Siempre empezamos nuestros entrenamientos con un reconocimiento de las personas que vinieron antes de nosotros. El PTTC de Nueva Inglaterra reconoce que todos estamos en las tierras tradicionales de los pueblos nativos. En Augusta, Maine, trabajamos desde las tierras ancestrales del pueblo Abenaki, parte de la Confederación Wabanaki. Tenemos una responsabilidad de reconocer nuestras conexiones indígenas y las historias del despojo de tierras indígenas. Les animamos a aprender más sobre los administradores de la tierra en la que viven y trabajan, a trabajar con sus vecinos nativos y por visitar al enlace que está en la pantalla. Ahí tú puedes ver exactamente los grupos indígenas donde vivían donde tú estás. Next slide, please. Este mapa es un mapa de red de los centros de transferencia de tecnología de prevención. Está compuesta de 10 centros regionales y un centro nacional que coordina esos centros regionales. Este mapa también enseña 2 centros regionales que ya han convertido en centros de excelencia. Uno de ellos está enfocado en las comunidades hispanas y latinas y el otro está enfocado en comunidades indígenas. Nuestro centro regional cubre los estados de Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Maine. Next slide. También puedes apuntarte en nuestra lista de correo electrónico para recibir información sobre nuestros eventos, entrenamientos, productos y recursos. Se puede apuntar entrando en la página de web y creo que Sara va a poner ese sitio de internet en el chat. Sarah, if you can put the website in the chat, that way they know where to go. And next slide, please. Entonces, hoy estaremos hablando de la prevención del abuso de sustancias en comunidades hispanas y latinas. Este entrenamiento no solo dará una introducción bastante amplia del tema, pero también hablará de algunos de los elementos culturales que pueden impactar a la implementación comunitaria y presentaré algunas estrategias basadas en evidencia de prevención que se puede usar con las comunidades hispanas y latinas. Mi expectativa es que tendremos tiempo al final para que puedan hacer preguntas puntuales. Next slide. Bueno, un poco sobre mí. Me llamo Cristina Mancebo Torres y soy la cofundadora y subdirectora de una organización sin fines de lucro que se llama Centro de Ayuda y Esperanza Latina. Esta organización tiene operaciones aquí en Massachusetts y también en Florida, Puerto Rico y República Dominicana. También soy la codirectora de una agencia de consultoría que se llama Blooming Consulting Company.
Esta compañía está enfocada en ayudar a organizaciones a aumentar su impacto en comunidades afectadas desproporcionadamente por problemas de salud, salud mental y adicción. Actualmente estoy en el proceso de terminar mis estudios doctorales en las ciencias de salud con un enfoque en sistemas informados por el trauma y tengo más de 10 años trabajando en salud mental y adicción en comunidades hispanas y latinas a nivel local, nacional e internacional. Next slide, please. Tenemos ciertos objetivos que queremos presentarles. Entonces, al final de ese entrenamiento, ustedes deben poder definir la prevención, explicar cómo el trauma y la salud mental están relacionados con la prevención del uso de sustancias. Deben poder aplicar los principios del marco de prevención estratégico a las comunidades hispanas y latinas. También deben poder identificar estrategias para aumentar la participación con las comunidades hispanas y latinas y identificar las estrategias de prevención cultural y lingüísticamente apropiadas que pueden ser usadas en las comunidades hispanas y latinas. Next slide. Entonces, ¿qué es la prevención? La palabra prevención literalmente es la acción de evitar que algo llegue a pasar. No solo tiene que ver con el uso de sustancias, hay muchos tipos de prevención en diferentes campos, como la prevención de enfermedad en la salud física, la prevención de crimen en la justicia o la prevención de accidentes en la transportación. La Administración de Servicios de la Salud Mental y el Abuso de Sustancias, mejor conocido como SAMHSA por sus siglas en inglés, es la parte del gobierno que está encargada con lidiar con asuntos de trauma, salud mental y adicción en todo el país. Ellos tienen como reto prevenir el abuso de sustancias y los problemas de salud mental en todos los Estados Unidos. Su forma de hacer eso es poner un enfoque en reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección para lograr la prevención. Los factores de riesgo son las cosas que lo hacen más probable que una persona tendrá un problema del uso de sustancias o salud mental. Y los factores de protección son las cosas que lo hacen menos probable. Estos factores pueden estar a nivel de la persona, de la familia, en la comunidad o en la sociedad. Next slide. Entonces, hay tres diferentes tipos de prevención. Hay prevención universal, hay prevención selectiva y hay prevención indicada. La prevención universal tiene que ver con estrategias para prevenir problemas del uso de sustancias en toda la población. Puede ser el país, el estado, ciudad, comunidad, escuela o vecindario, dependiendo dónde tú estás trabajando. Pero es universal porque todos tienen un riesgo y la información es necesaria para todos para prevenir estos problemas. En la prevención selectiva son estrategias para prevenir problemas del uso de sustancias en grupos que tienen un mayor riesgo de problemas en el futuro. Estas estrategias están implementadas al grupo entero, no importa el riesgo individual de cada persona. Por ejemplo, si hay datos que se ve que hay un riesgo alto en los hispanos, esas estrategias
dan para todos los hispanos, no solamente los que tienen el mayor riesgo. Y indicada son estrategias para reducir el uso de sustancias en personas que ya han empezado a usar sustancias o participar en otros comportamientos de alto riesgo. Entonces, ese tipo de prevención no sería al grupo entero, sería a cualquier persona que ya tienen cierto nivel de riesgo, no importa de cuál grupo vienen. Entonces puede ser, por ejemplo, en los jóvenes que ya han empezado a tomar, no importa si viene de una familia hispana, blanca, afroamericana, asiática, es por el comportamiento que ya ellos están alcanzado con la estrategia. Next slide, please. Entonces, prevención como una carrera requiere varios conocimientos, destrezas y habilidades fundamentales. Algunos de ellos son un conocimiento fundamental del trauma, salud mental y adicción. Eso es importante porque la adicción no llega a pasar por sí solo. Entonces hay que entender los diferentes situaciones y problemas que puede llegar a ese punto. La dinámica familiar. Muchos de los factores de protección y riesgo tienen que ver con el funcionamiento de la familia. Práctica ética, comunicación, cómo trabajar colectivamente y en colaboración. Prevención a nivel comunitario se hace en colaboración con otros sistemas y organizaciones. Por eso es necesario poder trabajar colectivamente. Colección de datos e identificación de necesidades y recursos, facilitación y planificación estratégica, métodos de evaluación e interpretación y aplicación de datos y competencia cultural. Next slide. Entonces, vamos a tomar un momento y me gustaría si ustedes pueden poner en el chat cuál es el papel o título que ustedes tienen en su trabajo actualmente antes de seguir. Ok, tenemos especialista de prevención, directora de prevención y terapista. Ok, so ya ustedes están trabajando específicamente en prevención. Bueno, hay muchas personas que no están trabajando específicamente en prevención, pero hacen el trabajo de prevención. Y digo eso porque ellos tienen como parte de su trabajo reducir los factores de riesgo o aumentar los factores de protección, tales como maestros, trabajadores de cuidado de niños y otros profesionales en la educación. Personas que trabajan en programas juveniles, eso incluye Boys and Girls Club, Boy Scouts, Girl Scouts, programas así, pastores y otros líderes de fe, trabajadores sociales, consejeros y otros que trabajan en la salud mental. Next slide. Entonces, para entender bien qué es la prevención, tenemos que entender bien qué es el abuso de sustancias.
Mientras que el término se quede como algo subjetivo, es imposible prevenirlo porque la prevención requiere que medimos nuestro progreso hacia la meta de la reducción de problemas del uso de sustancias. Entonces, ¿qué es el abuso de sustancias como tal? Next slide. El abuso de sustancias se define como un patrón del uso de sustancias. Eso puede ser alcohol, marihuana, cocaína, heroína, pastillas recetadas o no recetadas, las drogas sintéticas. Hay muchas opciones, um, pero causa un patrón de una forma que causa problemas significativos, como ausencias en la escuela o el trabajo, dependencia física o psicológica, el uso de vehículos bajo la influencia de sustancias, el aislamiento de las actividades sociales o aislamiento de las personas como familiares y amigos, la pérdida del autocontrol y el uso lo ven como tan necesario para bregar con ciertas emociones, problemas o situaciones. Next slide. Algo que hay que tomar en cuenta es que en los jóvenes con menos de 18 años o en el caso de alcohol, menos de 21 años, cualquier uso de sustancias se considera como el abuso de sustancias. Hay algunos datos locales aquí en Massachusetts que han enseñado que los jóvenes latinos tienden a empezar a tomar alcohol a los 8 años o antes, a niveles más altos que otros grupos. Esos datos vienen de comunidades donde hay una mezcla de personas del Caribe y de Centroamérica. Entonces, no estamos hablando un grupo o del otro, estamos hablando de los latinos en general. Los que empiezan a usar alcohol o marihuana antes de los 13 años tienden a experimentar uso más peligroso en el futuro cuando comparamos con otros jóvenes que esperan a probar alcohol o marihuana. Eso no importa el grupo, eso es la tendencia. Si usan antes de los 13 años, en el futuro es más probable que van a tener un problema de adicción. Pero como los latinos lo que estamos viendo es que usan más temprano, significa que en este grupo hay un mayor riesgo. Next slide. Y desafortunadamente hay un impacto cultural que hay que hablarlo. En muchas comunidades hay bebés y niños que se amanecen en las fiestas los viernes y sábados con los padres. Y eso crea una normalización del uso de alcohol en ellos a temprana edad. Ya hemos empezado a ver una normalización del uso de sustancias tanto que se ve extraño que una persona no tomaría durante un fin de semana. Siempre lo escuchamos, hoy es viernes, hoy se bebe. Eso es la mentalidad, desafortunadamente. Y hay situaciones que aumentan la presión emocional en los adultos, como el trauma, síntomas de problemas de salud mental y la pobreza. Y eso puede causar que buscan una forma de olvidar o de tranquilizarse por un tiempo agregando las expectativas de género en los hombres de que no deben enseñar sus emociones ni debilidades, puede causar que buscan refugio en las sustancias. Y hablaremos un poco más de trauma y la salud mental en más detalles en unos minutos. Next slide. Entonces ahora vamos a volver al tema de factores de riesgo y protección. Hay algunos factores que son universales, o sea que todos estamos afectados por ellos, no importa la cultura.
y hay otros que son más específicos a la cultura hispana y latina. Estos solamente son algunos ejemplos. Hay muchos más aparte de estos. Si le interesa medir el nivel de riesgo y protección en tu comunidad, hay una encuesta que se llama Communities That Care, que es buenísimo para lograr esto. En muchas comunidades lo que hacen es un año hacen el YRBS, que es una encuesta que desarrolló el CDC. Un año hacen eso para medir los niveles de problema que hay en la comunidad y al otro año hacen la encuesta de Communities That Care que explica las razones por qué están viendo los niveles que tienen. Pero algunos ejemplos de factores de riesgo puede ser un historial familiar de adicción, experiencias potencialmente traumáticas en la niñez, como el maltrato o negligencia física o emocional. En inglés eso se llama ACEs. Hay muchos estudios acerca de eso. También el PTTC de Nueva Inglaterra tiene un producto que hice el año pasado, lo tenemos en inglés y en español, que explica bien cuáles son esas experiencias potencialmente traumáticas. También la violencia comunitaria y falta de conexión social o falta de programas juveniles en la comunidad. Algunos ejemplos de factores de protección universales: participación en la iglesia u otras actividades de fe, una fuerte conexión con los padres o otros adultos en la comunidad, participación en actividades de desarrollo juvenil positivo. Esas son actividades como programas después de la escuela, deporte, um, Boys and Girls Club, Boy Scouts, Girl Scouts. Y políticas que reducen la disponibilidad de alcohol, marihuana y otras sustancias. Eso puede ser que las bodegas chequean la identificación y saben cómo chequear si una identificación es falsa. Am, Puede ser los programas que pasan 2 veces al año de la DEA que recogen las medicinas viejas. Ese tipo de política ayuda mucho para reducir la disponibilidad de esas sustancias. Next slide. Entonces, también hay factores, no, Sarah, the one before. It should say risk factors. Go back. Sorry, it's only going one direction. Okay, found it. Is this the right one? Yeah, thank you. Thank you. Entonces, en la comunidad hispana y latina, algunos factores de riesgo incluyen trauma asociado con el proceso de inmigración, especialmente en personas buscando documentación por asilo o refugiado, el estrés tóxico asociado con el proceso de aculturación, falta de confianza entre la comunidad y agencias que ofrecen servicios, porque eso limita los servicios que la comunidad recibe. Barreras como idioma, seguro médico, oportunidades económicas y documentación, y altos niveles de pobreza, experiencias de violencia comunitaria y discriminación. Ejemplos de factores de protección: fuerte conexión con familia, vecinos y amigos. Muchas veces la comunidad hispana tiende a ser una comunidad más unida, más social, y eso puede ayudar si socializan de forma saludable.
y el unidad familiar o el familismo y altos niveles de supervisión de los padres. Algo importante de considerar es la paradoja hispana. Lo que vemos en la comunidad hispana es que los inmigrantes nuevos tienden a tener menos problemas de salud mental y adicción, mientras que los que llevan más tiempo o los hispanos que nacieron aquí tienden a tener más problemas. Una explicación para esto puede ser que la persona llega con ciertos niveles de protección por la cultura y durante el proceso de aculturación empieza a perder esta protección y está bajo niveles altos de estrés tóxico durante este proceso. Toma en cuenta que muchas veces los inmigrantes vienen con trauma y situaciones y aún así vemos este fenómeno. Eso es muy importante para entender porque no siempre alguien viene aquí con trauma, vas a ver inmediatamente el resultado de ese trauma. Muchas veces es después de un tiempo que empezamos a ver los problemas que están pasando en la salud mental y la adicción. Next slide. Entonces, si entendemos que el abuso de sustancias no empieza por sí solo y no es por un fallo moral, tenemos que entender que para muchas personas alrededor del mundo hay una conexión entre el trauma, salud mental y el uso de sustancias. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. Next slide. Entonces, el trauma se define como una respuesta emocional a un evento profundamente estresante. Lo que muchos de nosotros decimos que quienes trabajamos en eso, decimos el trauma, la respuesta emocional es una respuesta normal a un evento anormal. Porque muchas veces sentimos como hay algo mal en nosotros, perdón, pero no es cierto. Lo que está sucediendo es normal al frente de una situación que no es normal. Entonces, estos eventos se conocen como eventos potencialmente traumáticos. Estos eventos pueden ser cualquier evento o experiencia que abruma los pensamientos, emociones o cuerpo de una persona. Perdón. Ay. Estos eventos tienen impactos duraderos en la salud mental, salud física, salud emocional, bienestar social y bienestar espiritual. El trauma es tan impactante que tiene la capacidad de cambiar el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, no estamos hablando cualquier cosita. Estamos hablando de cosas que han cambiado la persona completamente. Next slide. Entonces, la salud mental se define como el estado emocional, psicológico, social y espiritual de una persona que se traduce en el comportamiento y las formas de relacionamiento, considerando las experiencias desde la temprana edad y las diferencias culturales. En realidad, ustedes no van a ver esa definición en otro lugar que no sea aquí, porque es basado en nuestra experiencia. Normalmente lo que se ve como la definición de salud mental es hablando de patología, hablando de enfermedad. Pero lo que entendemos es que es una gama de bienestar desde un estado óptimo hasta un estado de enfermedad.
Un problema relacionado con la salud mental de una persona generalmente es el resultado de factores individuales, sociales, espirituales y ambientales. No es el resultado de un fallo moral o un fallo personal. Next slide. Entonces, cuando una persona experimenta un evento traumático, puede pasar por unas reacciones comunes, incluyendo ataques de nervios, sentimientos de ira, culpa, tristeza o miedo, dificultad con concentración o problemas de sueño, aislamiento social, pesadillas, memorias violentas o experiencias disociativas. Cuando estas experiencias duran más de unos días y impactan profundamente al funcionamiento diario, puede señalar un problema de salud mental como el trastorno de estrés agudo que dura entre 3 días y 30 días o el trastorno de estrés postraumático que es algo que dura más de 30 días. A veces cuando alguien está pasando por reacciones al trauma, tienden a usar sustancias para reducir las emociones y síntomas no deseadas. Next slide. Entonces, vamos a hablar un poco del marco estratégico de la prevención, que es el marco usado por SAMHSA y usado prácticamente por todos los profesionales de la prevención en los Estados Unidos. Y cómo podemos implementarlo mejor de una forma cultural y lingüísticamente apropiada. Next slide. Entonces, eso es el marco. Me imagino que muchos de ustedes han pasado por el entrenamiento de ese marco, pero tiene diferentes fases que no van en línea, pero es más un círculo. Evaluación de necesidades, capacitación, planificación, implementación, evaluación, sostenibilidad y competencia cultural. Hay una guía de ese marco que está disponible en español. Cuando ustedes reciben todo eso gráfica, hay una gráfica al final que tiene los recursos que yo usé y ese documento está incluido en esa lista. Next slide. Entonces, cuando hacemos evaluación de necesidades, es importante utilizar datos existentes que brindan información sobre los diferentes grupos raciales y étnicos, como datos del censo, datos del Departamento de Educación en el estado donde estás trabajando y también datos del Departamento de Salud donde estás trabajando. Es importante implementar encuestas en los idiomas más comunes en la región de interés. Trabajar con miembros de la comunidad para asegurar que las traducciones no solamente son correctas, pero que son culturalmente apropiadas. Muchas veces vemos que las organizaciones que hacen prevención que muchas veces no tienen una persona latina trabajando, usan Google para hacer la traducción y muchas veces hay palabras que técnicamente son correctas porque en España lo usa, pero aquí los latinos no usan esas palabras. Entonces, siempre es importante trabajar con la comunidad para asegurar que ellos mismos entienden lo que la encuesta quiere preguntar. Y es importante utilizar estrategias para recolectar información de la comunidad que puede ayudar a hacer sentido de los datos conseguidos. Muchas veces recibimos información de los datos, pero en realidad no entendemos
porque hay un resultado que estamos viendo. Y por eso es importante hacer cosas como entrevistas, grupos de enfoque o también se puede hacer foros comunitarios para que la comunidad explica un poco lo que estamos viendo en los datos. Next slide. Entonces, capacitación, es importante compartir los hallazgos de la evaluación de necesidades con la comunidad para crear conciencia sobre los impactos del trauma, salud mental y el abuso de sustancias. Se puede hacer a través de charlas comunitarias en diferentes lugares de la comunidad y se puede combinar con grupos de enfoque para también entender mejor cómo alcanzar a la comunidad en el futuro. Entonces, cuando yo hacía ese tipo de prevención comunitario, usábamos la información de las encuestas, del censo, también chequeábamos los archivos como actas de muerte, am, para dar información y decir una historia de lo que estaba pasando en la comunidad. Y íbamos a diferentes lugares, reuníamos con la comunidad hispana y en español presentábamos la información y después hacíamos grupos de enfoque, entonces teníamos varios grupos y hacíamos preguntas para ver cuáles son los servicios que necesitaban, cuáles eran las barreras que estaban enfrentando, cómo podíamos involucrarlos mejor, cómo era la mejor manera de comunicarnos con ellos. Y así que empezamos a entender dónde ellos iban, a quienes confiaban y dónde recibían su información de diferentes agencias, servicios, etcétera. Y así podíamos trabajar más con ellos de una forma que era como más cómodo para la comunidad. Y es importante trabajar con la comunidad local para aumentar la confianza entre la comunidad y agencias y gobierno. Aprender de las necesidades de la comunidad a través de foros comunitarios. Foros comunitarios, en inglés como un town hall, es un espacio regular, puede ser una vez al mes, 4 veces al año, como ustedes quieran, pero se abre para la comunidad venir y decir cuáles son los problemas que han tenido. Y esa información puedes llevarlo a las diferentes agencias o miembros del gobierno que tiene la capacidad de cambiar la situación. Y cuando la comunidad ve que en realidad le importa a las agencias o al gobierno qué le está pasando, eso crea una confianza. Entonces, y tú como la intermediario, también tú creas una confianza con la comunidad. Porque en realidad nuestras prioridades y las prioridades de la comunidad no siempre son lo mismo. Obvio, tenemos un cargo que tenemos que trabajar, en ese caso, salud mental o adicción, pero muchas veces vamos a la comunidad y ellos quieren hablar otras cosas primero, porque en la comunidad hay situaciones que son primarios, alojamiento, comida, trabajo, que cuando ya esos están resueltos, ahí empiezan a hablar lo demás. Porque si yo no tengo dónde vivir, ¿a qué me importa mi salud mental? Porque yo voy a estar en la calle. Primero hay que bregar con los asuntos que más preocupa a la comunidad y después van a estar más dispuestos a hablar lo demás que está sucediendo. Next slide.
Entonces, planificación debe ser que la comunidad tome las decisiones acerca de las prioridades y las estrategias que serán implementadas. El papel del profesional de prevención es facilitar el proceso de planificación, no es tomar las decisiones. Es difícil, yo sé, porque muchas veces vamos y nadie quiere tomar cargo, nadie quiere tomar las decisiones, pero muchas veces eso tiene que ver con la eficacia. Si la comunidad cree que ellos tienen la capacidad. Y muchas veces lo que tenemos que facilitar es un poco ese autoestima de la comunidad, que sí, ellos saben mucho, que sí, ellos son expertos de lo que están viviendo, que sí, ellos pueden dar opiniones que valen. Entonces, toma tiempo, pero ahí es donde vas a ver una sostenibilidad. Y el grupo debe investigar para entender si existe cualquier evaluación del programa que quieren implementar con la comunidad hispana y latina. Esto es sumamente importante porque no todos los programas han tenido buenos resultados con nuestra comunidad. No podemos coger algo que estaba hecho para los gringos y pensar que automáticamente va a funcionar con los hispanos. Hay que chequear y revisar si han hecho alguna evaluación, si han implementado en la comunidad hispana. Y si no, hay que revisar bien el currículo. Hay que ver, hay cosas aquí que no tienen sentido para la comunidad hispana. Si es así, es importante trabajar con el creador del programa, si posible, para hacer cualquier adaptación, incluyendo la traducción del programa. Muchas veces ellos quieren trabajar con los profesionales de prevención porque les conviene. Si yo, por ejemplo, hice un programa en inglés para la comunidad general, que nunca se ha usado en la comunidad hispana específicamente. Y tú vienes a donde mí y tú me dices, mira, queremos hacer eso, pero queremos adaptarlo un poco. Me conviene hacerlo porque después los buenos resultados se puede reportar en las diferentes revistas, así que otras comunidades lo pueden usar. Me conviene esa práctica de hacerlo. Entonces, no tenga miedo de escribir o llamar al creador de un programa o hasta a tu fundador, si sea el Estado o el gobierno federal, porque ellos tienen experiencia en hacer ese tipo de adaptación. Next slide. Y evaluación, yo sé que es algo que muchos tienen un poco de miedo de evaluar programas, pero no es tan difícil como se parece. Cuando posible, utiliza instrumentos de evaluación que han sido validados con comunidades hispanas y latinas o generalmente que han sido validados. Cuando un instrumento ha sido validado, significa que ya sabemos que funciona, que ya sabemos que mide la cosa que quiere medir correctamente. Eso hace el trabajo mucho más fácil. No tienes que inventar encuestas, no tienes que inventar preguntas. Tú sabes exactamente lo que tú tienes que hacer porque viene con instrucciones y todo. Si tienes que crear un instrumento, trabaja con la comunidad para identificar los indicadores y medidas necesarias. Si hay que hacer una encuesta, trabaja con la comunidad para crearla. Y haz un piloto con el instrumento antes de implementarlo completamente. Eso te va a ahorrar muchos dolores de cabeza si tú haces un piloto.
Hay que explicar a los participantes cómo vas a usar los datos para aumentar la confianza entre la agencia y la comunidad. Muchas personas ya se acostumbraron de ser usados por datos y después no escuchan más nada de la agencia o la persona que quería usar los datos. Es importante siempre explicar, coger el consent, y después reportar a la comunidad para que ellos saben, no, hicimos eso con ustedes y eso fue el resultado. Eso ayuda mucho para que en el futuro, cuando quieres seguir trabajando con ellos, que ellos tienen la confianza. Y cuando posible, trabaja con líderes comunitarios conocidos por la comunidad para ayudar con la evaluación, como pastores, promotores de salud. En mi experiencia, los pastores pueden ser un, como un partner, como una colaboración bastante importante. Cuando hicimos las charlas comunitarias, preguntamos a quiénes ellos confiaban siempre y nos dijeron la iglesia. Entonces, si tienes una comunidad y hay bastante iglesia cristiana o hasta católica donde estás, piensa en alcanzarles y hablar con ellos, a ver si hay algunos que quieren hacer ese trabajo. Aquí tenemos más de 60 iglesias hispanas en una sola ciudad y hay algunos que trabajamos con ellos. Y hemos tenido logros muy grandes gracias a eso. Y utiliza los datos para mejorar el programa, no para juzgarlo. Hay muchos lugares que usan evaluación para quitar programas. Y es por eso que hay agencias que no quieren saber de evaluación, pero siempre deben usar la evaluación para mejorar el programa. Next slide. Entonces, para terminar, y después vamos a dejar tiempo para preguntas, vamos a hablar dos estrategias basadas en evidencia para comunidades hispanas y latinas. En realidad, no hay muchos programas que son basados en evidencia en prevención para comunidades hispanas y latinas. Yo busqué nuevamente para asegurar que no me faltaba algo, pero literalmente hay dos. Hay uno que yo he usado y he entrenado y hay otro que es parecido que usan en Miami. So el primero, next slide, Sarah. El primero se llama Familia Adelante y Familia Adelante aborda el impacto del estrés social y familiar, específicamente el estrés que tiene que ver con la aculturación en los jóvenes y las familias. Y equipa a las organizaciones que sirven a los latinos para implementar el programa. Han hecho varios estudios de evaluación que demuestran que ese programa ayuda a las familias a prevenir y gestionar los resultados de comportamientos negativos asociados con el estrés de la aculturación. Ese programa es específicamente para jóvenes de 10 a 14 años y sus padres. Y habla de comunicación familiar y entre pares, prevención del abuso de sustancias, conocimiento y concientización sobre el VIH, percepciones de daño por comportamiento de alto riesgo y participación y comportamiento escolar positivos. También han agregado módulos que tienen que ver con la salud mental y el suicidio. Ese es un plan de 12 sesiones.
si se hace presencial o si es en línea, es 8 sesiones. Normalmente ese programa se ha implementado para jóvenes que ya enseñan signos tempranos de problemas emocionales o de conducta, entonces enseñan como mayor riesgo, pero en realidad ese programa funciona muy bien por cualquier joven latino por las cosas que hablan, no es solamente hablando cosas que tienen que ver con mayor riesgo, es una educación muy importante para todo el mundo. Next slide. Y la otra que es Familias Unidas, es una intervención también centrada en la familia que tiene como objetivo prevenir el uso de sustancias y conductas sexuales de riesgo entre los adolescentes hispanos. Eso parece mucho a Familia Adelante. Tiene como objetivo empoderar a los padres, aumentando su red de apoyo y enseñándoles sobre factores de riesgo y protección, mejorando las habilidades de crianza, mejorando la comunicación entre padres y adolescentes y facilitando la participación y la inversión de los padres en las vidas de los adolescentes. Como se puede ver, ese programa se enfoca más en los padres que en los jóvenes. Tiene 5 componentes claves. Los padres participan en grupos de redes de apoyo. Se hace visitas familiares en el hogar, reuniones individuales y grupales entre los padres y las escuelas. Y los jóvenes participan en actividades supervisadas por los padres y los padres completan las tareas familiares para practicar las habilidades de crianza. Esos son los únicos programas de prevención para hispanos. So, si no usas esos programas, casi siempre tienes que adaptar o innovar algo, hacer algo totalmente nuevo, porque en realidad no hay mucho. Entonces, como les dije, aquí tenemos los recursos que usé, que algunos son bastante importantes. El último es el que les dije que es el marco en español. Todo lo demás, desafortunadamente, están en inglés. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Pero como les dije, tenemos tiempo para preguntas. Sorry, Sarah. Next slide. Ahí están los recursos, disculpa. Next slide. Entonces, no sé si hay preguntas, pero tenemos tiempo para hacer preguntas antes de continuar. Sí, yo tengo una. Ok, Um, pues no soy latino y aquí no tenemos ningún canal oficial en español. Por ejemplo, no tenemos ningún diario o ninguna estación de radio en español. Y oh, entonces busco consejos para conectar con la comunidad latina. Um, Intentaré la iglesia, pero quiero conocer si hay otros consejos. entonces, una pregunta para ti antes de contestar. ¿Cómo es la comunidad latina allá? ¿Es grande, pequeño? Es muy grande, y típicamente la mayoría es mexicanos y guatemaltecos, hondureños, así. Y aquí en Wyoming, muchos de ellos trabajan en trabajos con horas muy largas. Okay. Por ejemplo, en
extracción de aceite y cosas así, o petróleo. Ok. Unas sugerencias serían, si son migrant workers, deben tener una oficina que ofrece servicios a ellos, casi siempre hay uno. Puede ir por ese lado, hablando con las agencias que ofrecen servicios a los trabajadores migrantes. También si hay centros comunitarios hispanos, si hay un centro de salud como Federally Qualified Health Center, me imagino que ellos son los que reciben los pacientes de ese grupo. Claro, las iglesias siempre es una buena idea. Si hay, por ejemplo, aquí tenemos bastante adultos hispanos, pero tenemos doble la cantidad de niños hispanos. Entonces, las escuelas también sería una forma de encontrarse con la comunidad hispana. En realidad, casi no usamos el radio ni televisión aquí. Casi siempre hacemos todo en persona. Si hay restaurantes hispanas, también sería bueno colaborar con ellos. Am, Hay que ir donde va la gente. Muchas veces en prevención, los directores casi siempre dicen, no, que ellos tienen que venir a donde nosotros. Con esa comunidad no funciona así. Muchas gracias. Nada. Yo veo en el chat una pregunta que quiero responder. Allí les pregunto, ¿la comunidad religiosa puede también ser un factor de riesgo si no comprende de manera adecuada la dinámica de la adicción? Es completamente cierto. Y en realidad, si tienes una comunidad hispana que es bastante religiosa, eso sería una buena estrategia. Trabajar con las iglesias para educarles acerca de salud mental y adicción, para romper un poco las creencias falsas, para convertir lo que puede ser un factor de riesgo en, en un factor de protección. Pero es cierto, puede ser dependiendo de la situación. ¿Hay otras preguntas? Bueno, Sarah, can you share the slides again? Thank you. Si tienen preguntas y no quieren decirlo públicamente, yo sé que a veces eso pasa. Yo he puesto mi información de contacto, y también los sitios de internet de la organización y de la compañía de consulting. No duden en comunicarse conmigo. Estamos aquí a la orden. Ah, y ahí tienen mi número de teléfono y también mi correo electrónico. Y creo que muchos de ustedes también recibieron de mi correo personal. También pueden escribirme ahí, no hay ningún problema. Antes de terminar, vamos a hacer una evaluación que es bien rápido. Si lo pueden hacer aquí en línea y después voy a compartir una información de un entrenamiento que viene por ahí. Sarah, next slide. Entonces, si pueden tomar un momento para escanear esto. Es una evaluación que nos permite seguir dando ese tipo de oportunidades de entrenamiento en español. Perdón. Y solamente toma unos minutos, pero también lo mandaremos por email, así que tienen la oportunidad de llenarla.
Next slide, Sarah. Y hay un entrenamiento que estamos ofreciendo que es aumentando la participación en la prevención lidiada por la comunidad en comunidades hispanas y latinas. Entonces, ese entrenamiento son 6 sesiones. Tiene un costo, son 25 por sesión o 100 para todos. Si hace todos, reduce la cantidad por $50. Y viene con 2 sesiones de asistencia técnica gratis. Entonces, en situaciones como lo de Wyoming, que es un poco más difícil, podemos tener sesiones si le interesa apuntarte por este programa. Y es basado en un marco que hicimos aquí específicamente para aumentar la participación en comunidades hispanas y latinas, que en realidad ese marco lo sometimos a SAMHSA y SAMHSA reconoció ese marco como una práctica bien importante de equidad de salud mental y adicción. Entonces, si le interesa, se puede registrar usando el link que está ahí o también puede escribirme y yo les mando la información directamente. Pero eso es todo lo que tengo para ustedes. Yo puedo quedarme unos minutos más si hay alguna pregunta. Pero si no, les dejo con un poco más de tiempo y que pasen buena tarde. Muchísimas gracias por el entrenamiento. Gracias. Nada, gracias por Muy, venir. muy provechoso. Gracias. De nada.